Hola chicos, aquí Creepy Anime Oficial con un nuevo video para el canal después de tanto tiempo de ausencia. Espero que todavía sigan algunos de ustedes por aquí. Bueno, sin nada más que decirles, comencemos con la historia. Capítulo 7. El viaje desde la cueva de regreso a la ciudad que había encargado a los aventureros encargarse de los duendes había transcurrido agradablemente sin incidentes, lo que permitió a los Tarnishet y a los aventureros viajar seguros de regreso a dicha ciudad. Allí, las niñas habían sido colocadas, un buen número de ellas pudieron reunirse con sus familias, mientras que aquellas que habían estado viajando por la región antes de ser capturadas por los duendes quedaron tristemente abandonadas en su soledad. Eso no quiere decir que la gente del pueblo simplemente las ignorara, no, nada de eso. Estas mujeres recibieron el mismo trato acogedor que las otras niñas, es solo que no había ninguna familia suya allí para recibirlas con los brazos abiertos. Después de haber ubicado a todas las mujeres rescatadas, con el futuro de cómo se comportarían aún bastante incierto, los aventureros habían ido a ver al alcalde de la ciudad para recibir su compensación por un trabajo bien hecho mientras los Tarnishet los esperaban. No mucho después de eso, se despidieron de la ciudad. El día aún era lo suficientemente temprano para hacer el viaje de regreso al gremio de aventureros. Y, por supuesto, los Tarnishet los habían acompañado. Y así, el resto de ese día había pasado sin problemas, aunque no sin que Tarnishet sintiera que algo terriblemente andaba mal, pero incapaz de identificar la fuente de su recién descubierta incomodidad. En cualquier caso, ahora era un nuevo día, literalmente, y había llegado al pueblo donde se encontraba este gremio de aventureros. Había seguido a Goblin Slayer y su grupo a dicho gremio, pero decidió esperar en la parte trasera del vestíbulo. ¿Era eso lo que era esta área? De todos modos, eligió esperar aquí por el momento para pensar en sus propios pensamientos mientras los demás habían ido a informar cómo había ido su aventura a una joven bastante atractiva que prácticamente había encendido llenó toda la habitación con su sonrisa al ver a Goblin Slayer entrar por la puerta hace un momento. Como ya era bien entrada la mañana del día, había mucha gente dando vueltas o revoloteando. Algunos de ellos parecían estar vestidos de manera similar a la mujer, una empleada del gremio, por lo que también se marcaban como empleados del gremio. Sin embargo, también había muchos otros vestidos de diferentes maneras, desde ropa informal que, sin embargo, era fácil de mover y luchar, mientras que otros vestían armaduras pesadas y elaboradas que variaban en diseño desde algo similar a el suyo hasta diseños que él sentía que me he sentido más a gusto en la tierra de Reeves. Entonces, pensó el Tarnishet mientras se cruzaba de brazos, estos eran aventureros, para ser completamente honesto, cuando el sacerdote lagarto y el chamán enano le explicaron que eran los aventureros durante el transcurso de su viaje hasta aquí, todo lo confundió bastante. Hasta donde él podía ver, los aventureros eran muy parecidos a los mercenarios, algo que les había mencionado solo para que sus nuevos aliados intentaran explicar las diferencias entre aventureros y mercenarios. Sin embargo, incluso entonces, el hombre con armadura se sintió incapaz de notar realmente la diferencia. Casi lo único que le llamó la atención fue la existencia misma del gremio, que actuaba como un centro para que estos aventureros se reunieran y formaran grupos para emprender misiones, mientras que a él le parecía que los mercenarios simplemente se encontraban en cualquier lugar cuando se trataba de compartir información y búsqueda de empleo. Ah, bueno, cualquier diferencia que realmente hubiera entre los dos grupos era irrelevante para él. Lo que sí importaba era si eran capaces o no, y podía decir simplemente por la forma en que la mayoría de los aventureros se movían a su alrededor que de hecho eran luchadores consumados de una forma u otra, aunque tomó nota de un buen puñado de jóvenes novatos deseosos de acumular experiencia y demostrar su valía. La mera visión de niños tan esperanzados y brillantes era suficiente para hacerle sentir nostalgia. Pero así como él observó con calma a estos aventureros a su alrededor, otros también lo miraron, aunque de manera mucho más obvia, con susurros revoloteando por aquí y por allá. ¿Qué diablos es él? Seguro que no lo he visto por aquí, debe ser un gran tipo para tener una armadura tan buena, o eso o simplemente cargó y compró todas esas cosas. Estos no fueron más que un puñado de susurros que escuchó mientras escuchaba. Por desgracia, le prestó poca atención. Si bien lo llenó de cierto nivel de alegría ver a tantos guerreros capaces reunidos, sus observaciones eran simplemente una función de la existencia para él en ese momento, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de su vida hasta el punto en que dimensionar despertaba a casi todo el mundo y todo lo que encontraba era algo natural para él, como respirar. Sus pensamientos estaban principalmente llenos de cómo proceder a partir de aquí.
De vuelta en la ciudad anterior, había observado en silencio cómo el alcalde de la ciudad pagaba a Goblin Slayer y su grupo, habiendo tomado nota de cómo parecía funcionar el sistema monetario en esta tierra. Esa única observación, además de una explicación muy breve, nuevamente cortesía del amable sacerdote lagarto, le había permitido al Tarniset comenzar a descubrir cómo obtener sus propios fondos como medida de precaución. Lo primero que se le ocurrió fue vender algunos de sus artículos. No su equipo y definitivamente no su armamento, él era algo así como un acaparador, ya que hacía tiempo que había vendido todo el equipo que había considerado inadecuado a Eugo Calais. Cómo extrañaba muchísimo a esos dos, tan buenos amigos, mientras se aferraba a todo lo demás para lo que sentía que podía tener algún uso. Por lo tanto, vender el equipo que quedaba estaba fuera de discusión. Eso finalmente dejó elementos como sus consumibles, y en ese frente, puede estar en un ligero aprieto. Los bolos neutralizantes deberían proporcionarle una buena cantidad de dinero, al igual que los bolos de estancamiento y deshielo, ya que imaginaba que el sangrado y la congelación eran peligros tan comunes aquí como lo eran en su mundo. En cuanto a los otros bolos, sin embargo, no tiene idea de si este mundo tenía su propia versión de Scarlet Rot, ciertamente esperaba que no, o plaga de muerte, sueño o incluso la forma de locura infligida por la exposición a la llama frenética. Aparte de los bolos, bueno, tenía varios objetos arrojadizos como kukri y dagas de abanico, pero no tantos, ya que había encontrado su arco serpiente y las habilidades de mayor alcance que le brindaban algunas de sus armas para hacer preparado para tales objetos arrojables. Supuso que podría permitirse el lujo de vender los kukri y las dagas por algunas monedas una vez que estuvieran tasados. Por desgracia, a pesar de todas estas opciones a su disposición, tuvo que reflexionar hasta dónde podía llegar. Después de todo, si bien se había embarcado en una juerga de artesanía y había creado la cantidad máxima de elementos que podían almacenarse en los sitios de gracia, eso significaba que, en lo que respecta a su inventario, simplemente tenía acceso a 99 de cada bolo hasta que pudiera reabastecerse en un sitio de gracia o crear más durante sus viajes, ninguno de los cuales estaba seguro de tener acceso en este nuevo mundo. Si bien 99 de cada bolo ciertamente suena como mucho, bueno, podría terminar quemándolos bastante rápido dependiendo de qué tan populares sean una vez que comience a venderlos. Pero, el dinero que podría obtener probablemente sería suficiente para afrontar el resto de su viaje hacia Rani. Le gustaba pensar que sí, pero no llegó tan lejos confiando demasiado en las circunstancias actuales, especialmente porque todavía no conoce el alcance total del diseño y los peligros de este mundo. Todo hecho. Ya veo. Es bueno escucharlo. Goblin Slayer de repente lo llamó y el Tarniset respondió en un tono igual de simple. Bajó los brazos y dio unos pasos hacia el joven y su grupo que también se acercaron. Entonces, ¿qué sigue para ustedes? Preguntó el Tarniset, interesado. Por ahora, debo regresar a casa. Hay mucho que comprobar, habló Goblin Slayer mientras inclinaba la cabeza pensando. ¿Qué pasa con el resto de ustedes? Ya es hora de almorzar, así que podría comer algo antes de irme a dormir. Viajamos prácticamente sin parar desde el último pueblo hasta aquí, así que siento que una buena siesta vendría bien. ¿Cierto, cortabarbas? Habló el chamán enano. Ante la respuesta de Goblin Slayer, la alta elfa Archer suspiró. Me voy a ir a mi habitación. Estoy cansada. Supongo que nos vemos mañana. Luego, el elfo despegó rápidamente, no sin antes lanzar una mirada en dirección al Tarniset. Parecería que su presencia continua a su alrededor todavía dejaba a la mujer nerviosa. Comenzó la sacerdotisa, mirando de un lado a otro entre el lugar donde había estado la alta elfa arquera y los Tarniset. Realmente lo siento por ella. Realmente no sabemos qué le ha pasado. El Tarniset sonrió bajo su yelmo de hacha de crisol. No te disculpes por algo que no es tu culpa. Y en cuanto a la actitud de tu amigo, estoy lejos de ofenderme, así que no te preocupes por eso. Su tranquila respuesta dejó a la joven visiblemente a la defensiva. Sin embargo, después de unos segundos, se recuperó y luego hizo una reverencia. Muchas gracias por su comprensión y también por su ayuda con nuestra búsqueda. Se volvió hacia los demás. De hecho, tengo algunos recados que debo hacer. ¿Deberíamos reunirnos mañana temprano, señor Goblin Slayer? Sí. A la misma hora y lugar, respondió. Está bien. Que tengas un buen día. La joven sacerdotisa se inclinó una vez más ante todos ellos antes de despedirse, saliendo trotando del gremio con el tipo de energía frenética que solo los jóvenes parecían tener.
Ja, como siempre, nuestra pequeña sacerdotisa es muy dedicada, comentó Lizard Priest antes de dirigirse al resto de ellos. En cuanto a mí, creo que me uniré a usted una vez más, maestro lanzador de conjuros, para comer algo. ¿Estaría bien? El chamán enano simplemente se rió a carcajadas. Parece que nosotros dos somos la pareja más extraña que existe, ¿eh? Pero no me importa, escamoso. Siempre es bueno tener un compañero de bebida. El sacerdote lagarto se rió entre dientes. De hecho. ¿Y qué hay de usted, mi buen señor? ¿Le gustaría unirse? El Tarnisek sacudió la cabeza respetuosamente. Sería un honor para mí, pero me temo que tengo algunos asuntos urgentes que atender ahora que estoy aquí. Puede que mi viaje no sea el más urgente, pero de todos modos es importante. Muy comprensible. Una lástima. Realmente me encantaría escuchar qué historias seguramente tienes para contar sobre las batallas en las que has estado. Pero si alguna vez nos volvemos a encontrar, quizás nos deleites con esas historias. Solo si me concedes el honor de escuchar tus propios cuentos, dijo el Tarniset con una sonrisa. El sacerdote lagarto se rió. Pero por supuesto. Que tu viaje sea fructífero. Y que tus futuras aventuras también sean fructíferas. Los dos se agarraron de los antebrazos en señal de gran respeto durante varios segundos antes de finalmente soltarse. Solo entonces el hombre lagarto se adentró más profundamente en el gremio, presumiblemente hacia cualquier comedor que tuviera este gremio, con Dwarf Shaman felizmente siguiéndolo después de darle un saludo casual hacia él y Goblin Slayer. Dicho enano ya estaba tomando un trago audible de su jarra de alcohol. Y así, ahora solo quedaban Tarniset y Goblin Slayer. Los dos simplemente se miraron el uno al otro por un momento, aparentemente ajenos a las miradas curiosas que les lanzaban otros aventureros a su alrededor. Espero que puedas encontrar el que estás buscando. Goblin Slayer pronunció estas palabras de manera bastante incómoda, incluso para él. Se sentía como si 1001 palabras quisieran ser pronunciadas, pero el estado mental muy afectado del joven le impedía pronunciar ni una sola de las palabras que quería decir. Pero los Tarnisek, entendiendo perfectamente esto, simplemente asintieron y sonrieron con genuina calidez. Más que Lizard Priest, la personalidad y las peculiaridades de Goblin Slayer eran las cosas que mejor entendía. Porque en cierto modo, era como si estuviera mirando en un espejo que reflejaba una imagen de hace mucho, mucho tiempo. Gracias. Que tus futuras misiones para matar duendes vayan bien, y que tus aventuras sean geniales, respondió el Tarniset mientras agarraba firmemente el hombro derecho del joven. Recuerda, tus acciones tienen significado y valor. Goblin Slayer hizo un sonido de algún tipo que hizo que algunos de los aventureros cerca que todavía los observaban se miraran entre sí ahora confundidos. Pero el Tarnised entendió y finalmente soltó el hombro del hombre. Dándole al joven una última mirada y asintiendo, el Tarnised pasó junto a él. Pasaron varios segundos más antes de que el veterano guerrero detectara que el hombre con armadura finalmente comenzaba a despedirse. Murmurando en silencio una oración por Goblin Slayer, el Tarnised ahora volvió a concentrarse en el asunto en cuestión. Ahora se acercó al mostrador del gremio, esperando poder conseguir algún servicio aquí. Dicho mostrador estaba actualmente libre de nadie más, lo que significa que tenía la libertad de simplemente caminar hacia arriba. Específicamente, se acercó a la joven a la que había visto a Goblin Slayer contándole su búsqueda. Si la mujer trataría las palabras de Goblin Slayer con tanta seriedad e incluso felizmente, entonces seguramente era alguien bastante capaz. Por lo que ha discernido hasta ahora, matar duendes en general estaba algo mal visto debido a la percepción de facilidad, además de que tales misiones a menudo no eran gratificantes desde el punto de vista financiero. Y, sin embargo, esta mujer se lo tomó todo muy en serio. Solo eso le valió cierta preferencia ante sus ojos. Con eso en mente, avanzó con tanta confianza como pudo. Es hora de comenzar algunas negociaciones. Como era habitual desde hacía mucho tiempo, Gildrell realizó su trabajo de la manera más eficiente posible, mientras esperaba el regreso de su aventurero favorito. A pesar de que Goblin Slayer y su grupo acababan de terminar de darle su informe hace unos momentos, bueno, realmente estaba tan mal querer estar un poco más cerca del aventurero obsesionado con los duendes. Fuera de ciertas circunstancias, las únicas veces que pudo interactuar con él fue aquí dentro del gremio. Tal hecho la hizo suspirar interiormente, recordando vívidamente el tiempo que había pasado con él durante ese festival hace tanto tiempo. Aparte de cómo había terminado ese día, había sido realmente un buen momento, poder recorrer la ciudad con Goblin Slayer.
Era algo que esperaba poder hacer de nuevo, siempre y cuando no pisara los pies de nadie, por supuesto. Ella era muy consciente de la atención que recibía de los demás, como de su amigo de la infancia con quien vivía en su granja, así como de la adorable joven sacerdotisa de su grupo, y tal vez también del animado elfo, a pesar de lo que dijera el arquero. Disculpe. La chica del gremio, que había estado tan absorta en sus propios pensamientos mientras archivaba algunos papeles en el gabinete al lado de su estación, terminó chillando de pura sorpresa. Pero ella ya no era la novata que se resistía y gemía cuando otros se le acercaban. Los años que pasó aquí interactuando con aventureros de todo tipo la habían ayudado a mejorar sus nervios y, por lo tanto, pudo lograr una recuperación bastante elegante si ella misma lo decía. En una fracción de segundo, dejó a un lado cuidadosamente los papeles que no pudo archivar a tiempo y se enderezó, mostrando la sonrisa profesional y practicada que siempre reservaba para otros que, bueno, que no eran Goblin Slayer o los miembros de su grupo. Solo para parpadear levemente al ver quién estaba ahora frente a su puesto. Al igual que todos los demás, había tomado nota del guerrero, porque eso es claramente lo que era, que había acompañado al grupo de Goblin Slayer al gremio. Decir que se destacó probablemente sería quedarse corto, luciendo armadura y equipo que estaba segura ninguno de ellos había visto antes. Pero más que eso, este hombre, era bastante alto y evidentemente bien formado, incluso más que aventureros como Heavy Warrior o incluso la Amazona, asumiendo que su armadura no estaba simplemente diseñada para verse tan grande en su cuerpo. Pero más que simplemente su constitución, el hombre prácticamente exudaba un aura de profesionalismo y confianza, del tipo que solo los más experimentados podrían tener. Y él estaba mirándola directamente. Sí, ¿en qué puedo ayudarte?, dijo, manteniendo su propio profesionalismo, con las manos cuidadosamente juntas frente a ella. Saludos, comenzó el hombre, su voz profunda nada menos que cortés. Dejando a un lado su constitución y presencia, parecía bastante educado. En cierto modo, le recordaba a la chica del gremio Alizard Priest, cuya propia apariencia contradecía la personalidad inteligente y amigable que tenía. Sir Goblin Slayer y su grupo me habían dicho que el gremio podría proporcionar ciertos servicios, como vender y comprar suministros. La chica del gremio logró evitar parpadear. Por las palabras dichas hace un momento, este hombre no parecía ser un aventurero, habiendo hablado como si todo esto fuera nuevo para él. ¿Un extranjero entonces? Tenía que ser eso, ya que el sistema de aventureros era algo muy conocido en toda esta tierra. También explicaría la singularidad de su armadura. Sí señor, eso es correcto. Pero si espera obtener armas y cosas por el estilo, me temo que tendrá que acudir a herreros reales para eso. Lo mismo se aplicaría también para formas más especializadas de objetos mágicos como también vendemos pergaminos. En ese caso, solo vendemos los más genéricos, explicó de manera concisa. Oh no, no necesito nada de eso. El hombre agitó suavemente una mano, descartando sus palabras. En realidad, es todo lo contrario. Esperaba que me fuera posible vender algunos productos que no uso. Oh. Bueno, eso fue definitivamente inesperado. Eso es posible, sí. Pero dependerá de lo que desees vender. Pero por supuesto. ¿Podemos comenzar entonces? ¿O necesitaremos un cambio de lugar o algo más? Tenemos una trastienda donde nosotros, los empleados del gremio y un tasador adecuado, podemos revisar lo que tienes para vender, explicó la Guildgirl. Si deseas vender los artículos del gremio, entonces podríamos ir allí en un momento. Pero primero, si me permites ir y llamar a nuestro tasador. Sin falta. La chica del gremio se puso de pie y se despidió por un momento. Se dirigió a la trastienda inmediata y localizó a uno de los colegas allí, hablando en voz baja mientras le preguntaba al hombre que clasificaba diligentemente algunos otros artículos diversos si podía llamar al tasador a la trastienda número 12, que es donde los vendedores y compradores a menudo hacían negocios. Después de hacerlo, regresó a su puesto, pero permaneció de pie en lugar de volver a sentarse. Nuestro tasador se reunirá con nosotros allí, señor. Si pudiera seguirme, ella le hizo un gesto amable para que la siguiera mientras maniobraba alrededor de todo el mostrador y salía al aire libre. El hombre asintió y obedientemente la siguió, su andar relajado pero todavía perfectamente erguido de alguna manera. Los dos pronto llegaron a un pasillo y comenzaron su breve viaje a través de él en completo silencio, un silencio bastante incómodo también, si la recepcionista estaba siendo perfectamente obvia. A su pesar, no pudo evitar mirar hacia atrás lo más discretamente posible hacia el hombre. Solo que tal vez no fue tan discreta como le hubiera gustado. Mi presencia es una curiosidad, ¿no?
El hombre habló divertido. Ah, mi disculpa. Ella comenzó a tartamudear. No es necesario. Soy muy consciente de que soy un extraño en estas tierras. Es la naturaleza de la gente sentir curiosidad por lo desconocido. Eso es ciertamente cierto. La recepcionista se calló cuando los dos llegaron a la trastienda en cuestión. Al entrar, notó que el tasador aún no había llegado. Probablemente pasarían unos minutos antes de que lleguen. ¿Le gustaría tomar algo mientras esperamos? Nuestro tasador debería estar aquí en un momento. No, gracias. Estaré bien, joven. Pero adelante, trae algo si así lo deseas. No me importa. Una vez más, el hombre se mostró lo más amigable posible. La chica del gremio sacudió la cabeza mientras tomaban asiento uno frente al otro, con una gran mesa entre ellos para que él pudiera colocar sus mercancías según fuera necesario. Luego, después de un momento, decidió hablar, esta vez no sobre negocios sino sobre el punto de curiosidad que la había estado molestando a ella y sin duda a muchos otros por ahí. Viniste aquí junto a Goblin Slayer y su grupo, se encontraron en el camino hacia aquí. Oh, no, nos encontramos durante su búsqueda, respondió el hombre casualmente. Me di cuenta de que algo andaba mal en la mina y entré allí para investigar y tratar con los goblins si los encontraba, lo cual ciertamente hice. Goblin Slayer y su grupo llegaron poco después y fue allí donde conocido. De hecho, eso fue lo que había sucedido. Los detalles del informe de Goblin Slayer aún estaban frescos en la mente de Guildgel. Esta era solo su forma de ver si el hombre diría algo diferente, pero hasta ahora parecía que su relato de los eventos generalmente coincidía con lo que Goblin Slayer había dicho. Sin embargo, los informes de Goblin Slayer siempre fueron muy básicos, solo se daban los detalles más relevantes, mientras que todo lo demás a menudo se omitía, especialmente si no tenía absolutamente nada que ver con la misión en cuestión. Entonces, obtener algunos detalles adicionales de este hombre desconocido fue de genuino interés para Guildgel. Ya veo. Debe ser todo un guerrero para ir a un lugar donde los duendes habían estado anidando de esa manera, dijo. Tengo bastante experiencia, sí. El hombre se rió levemente. Dicho esto, fue bueno que los demás hubieran venido cuando lo hicieron. Si bien podría haber manejado muy bien a los duendes por mi cuenta, sus acciones ayudaron a garantizar la seguridad física de todos los cautivos que esas criaturas habían tomado. Puedo decir que son un grupo capaz, especialmente Goblin Slayer. Puedo decir con certeza que es un joven admirable. Solo puedo imaginar el efecto que ha tenido en el bienestar general de varios pueblos y aldeas, dado que los goblins lo hacen. Parece ser una amenaza muy rampante en estas tierras. A pesar de sí misma, la recepcionista no pudo evitar sonreír un poco. Incluso ahora, Goblin Slayer todavía recibía algunas burlas de otros aventureros. Por supuesto, dicha burla ahora era más por buen humor que por la burla absoluta que solía recibir antes de conocer a su grupo, pero aún así nunca le cayó bien a la Guildgel. Escuchar a este hombre felicitar tan seriamente al incómodo aventurero de rango plateado ayudó a mejorar su estado de ánimo considerablemente. Mis disculpas por llegar tarde. Gritó la inspectora cuando de repente entró corriendo en la habitación. Me retrasé con otro trabajo. La inspectora, al igual que la propia Guildgel, era una mujer joven y, sin embargo, trabajaba desde hacía mucho tiempo aquí en el propio gremio, habiendo comenzado su trabajo aquí a una edad bastante joven. Aunque era una recepcionista muy parecida a la propia Guildgel, recibió capacitación en tasación y en varios otros campos. El milagro de Senselie que se le concedió como seguidora del Dios Supremo la hizo especialmente efectiva en situaciones como esta, de ahí que la hubieran llamado. Ahora que estaba aquí, la joven y pequeña mujer tomó asiento junto a la chica del gremio, mostrándole a esta última una sonrisa un tanto juguetona que trató de mantener oculta al hombre frente a ellos. Estás prácticamente radiante. ¿Pudiste ver a tu aventurero favorito hace un rato? Susurró el inspector. Sé silencio, tú. La chica del gremio susurró en voz baja con un pequeño sonrojo. La otra mujer se rió pero rápidamente adoptó una expresión profesional mientras miraba al hombre. Perdón por la espera, señor. Me informaron que tiene algunos artículos para vender al gremio. ¿Empezamos entonces? Por supuesto. Cuando el hombre asintió y comenzó a buscar en lo que ambas mujeres asumieron que era una bolsa trasera o algo así, la recepcionista no pudo evitar preguntarse qué podría desear vender el hombre. No parecía que él visiblemente estaba cargando mucho sobre él después de todo. Pasaron varios minutos y la recepcionista se encontró comiéndose sus propias palabras.
Y estos son Kukri, como puedes ver, habló el hombre con armadura mientras colocaba varios de dichos objetos sobre la mesa frente a ellos. Como puedes ver por ti mismo, la calidad probablemente no sea la mejor que existe, pero aún así son bastante duraderos y lo suficientemente afilados como para cortar la mayoría de las cosas, siempre que el lanzador tenga un brazo lo suficientemente fuerte y una técnica de lanzamiento adecuada. Deslizó uno de los Kukri hacia ellos para verlos más de cerca, lo que provocó que algunos de los otros elementos sobre la mesa vibraran un poco. Y de hecho era bueno que la mesa fuera tan grande, ya que había bastantes objetos colocados sobre ella. ¿Cómo ha estado soportando todo esto este hombre? ¿Y dónde estaba guardándolo todo? ¿Alguna forma de magia? Estas fueron solo algunas de las preguntas que la recepcionista reflexionó en silencio, sintiéndose más que un poco abrumada. Una mirada rápida al inspector mostró que el compañero recepcionista también parecía un poco desconcertado por la gran cantidad de artículos que casi literalmente les arrojaban. Ese sí, estos ciertamente son de bastante buena calidad, murmuró el inspector, logrando sonar solo marginalmente nervioso por todos estos elementos. Delicadamente tomó el Kukri ofrecido en sus delgadas manos y lo examinó cuidadosamente, buscando piezas defectuosas y cosas similares que de otro modo disminuirían el valor del arma arrojadiza. Dado que la mujer tenía activo su milagro Senselie y aún no había denunciado al hombre por nada de lo que les había contado hasta ahora, Gildrell supuso que el inspector no había encontrado nada malo hasta el momento, ni signos de confusión. La mirada de la gremial se posó nuevamente en la mesa y se movió de un extremo al otro, mirando los objetos que el hombre con armadura había colocado sobre ellos. Varios tipos de elementos conocidos como bolos, uno del que se decía que podía curar cualquier tipo de veneno, otro capaz de tratar la pérdida de sangre y un tercero que aparentemente podía tratar la congelación. Había 10 de cada uno de estos tipos colocados sobre la mesa y cuidadosamente ordenados. Luego, al otro lado de la mesa había cinturones enteros de implementos arrojadizos, dagas de abanico, dagas envenenadas y el ya mencionado Kukri. Sí, pensó la recepcionista, este hombre obtendría bastantes beneficios. De hecho, no pudo evitar tragar saliva. Aunque había muchos aventureros que podían enfrentarse incluso a las criaturas más poderosas y peligrosas y salir con vida sin nada más que su equipo actual y sus propias habilidades, la vida aventurera todavía estaba lejos de ser fácil para este tipo de gente. Una sola mala tirada de dados podría ser todo lo que se necesitara para convertir una situación favorable en una fatal, lo que requeriría tantos preparativos como fuera posible. Por lo tanto, el equipo de apoyo de cualquier tipo era muy a menudo bienvenido, pero la mayoría de las veces ese apoyo tendía a faltar. Si bien existían cuchillos arrojadizos, curas y otros tipos de artículos y equipos para hacer que ciertos tipos de situaciones fueran más fáciles de manejar, la efectividad de tales cosas variaba de marginal a efectiva, pero solo bajo ciertas circunstancias. En última instancia, todo se redujo a la propia experiencia de los aventureros y a la tirada de dados para aprovechar al máximo estas cosas. Y eso sin mencionar el simple hecho de que los artículos y equipos de gama alta tendían a ser muy raros y, por lo tanto, costosos al ser encontrados. Sin embargo, aquí estaba este hombre, dispuesto a venderles artículos que podrían cambiar la situación por completo. Si bien las armas arrojadizas no eran nada únicas, su calidad aún las haría muy valiosas, incluso la chica del gremio podía decir esto a pesar de sus ojos de aficionado cuando se trataba de evaluación. Sin embargo, estos bolos que el hombre había colocado sobre la mesa fueron los verdaderos cambios aquí. Existían curas destinadas a curar venenos, detener hemorragias o tratar condiciones de estado horribles, pero la eficacia general de estas curas puede variar según la calidad. Las curas de gama baja simplemente mantenían vivo al usuario, con suerte el tiempo suficiente para recibir el tratamiento adecuado, suponiendo que dicho tratamiento médico estuviera cerca. Las curas de gama alta obviamente funcionaron mucho mejor, pero incluso entonces, todavía se recomendaba encarecidamente a los usuarios que se tomaran las cosas con calma en caso de que persistieran los efectos anteriores. Sin embargo, estos bolos, si las palabras de este hombre eran ciertas, parecían capaces de curar casi instantáneamente, y, lo que es más importante, completamente, las cosas en las que debían actuar. El gremio pagaría mucho dinero por tales artículos, especialmente si existiera la posibilidad de que este hombre tuviera más y estuviera dispuesto a tratar exclusivamente con el gremio. Y, naturalmente, el inspector también era muy consciente de ello. Estos artículos son ciertamente de una calidad impresionante, especialmente estos bolos, comenzó la joven.
Esta vez, el asombro que había estado sintiendo se filtraba abiertamente en su tono. ¿Hay algún precio específico al que pretendes vender estos artículos? Porque puedo decir en nombre del gremio que de hecho estamos dispuestos a comprarlos. El hombre se inclinó un poco hacia adelante en su asiento. Todo lo que pido es un precio justo por ellos. Los kukri, las dagas de abanico y similares no suponen una pérdida real para mí, pero los bolos valen mucho más, como puedes imaginar. Por lo tanto, me gustaría que me pagaran en consecuencia. La inspectora asintió y luego, tan sutilmente como pudo, miró en dirección a la chica del gremio. ¿Qué se supone que significa esa mirada? Ese fue el pensamiento que pasó por la mente de la recepcionista cuando se dio cuenta de dicha mirada. Dejando a un lado el pánico interno, la recepcionista simplemente asintió tan imperceptiblemente como pudo. ¿Tiene la intención de vender solo los bolos que se encuentran actualmente en la mesa? Preguntó el inspector mientras juntaba las manos cuidadosamente. Si es así, entonces está perfectamente bien, aunque para ser completamente honesto, si existe la posibilidad de comprarle más, sería mucho más preferible. Nos ha traído aquí algunos artículos muy interesantes, buen señor, y en una cantidad que ciertamente no podíamos haber previsto. Me imagino que sí, habló el hombre. Supongo que deseas formar una sociedad exclusiva. ¿Le vendo al gremio y solo a ellos? Y a cambio le ofrecemos un precio perfectamente honesto y justo. Además, si usted a su vez desea comprar algún producto de un gremio, podemos ofrecerle descuentos, respondió la inspectora, ahora recuperando la calma mientras iniciaba las negociaciones. Mientras tanto, desde un lado, la recepcionista observaba, prácticamente cautivada. El hombre se enderezó y se frotó donde presumiblemente estaba su barbilla, su guante de alguna manera pudo frotar suavemente contra su casco de forma extraña sin hacer un solo sonido de raspado. No negaré que sería útil conseguir dichos bienes, pero debo rechazarlo, respondió finalmente el hombre después de aproximadamente medio minuto. El viaje que estoy realizando actualmente en estas tierras, no puedo imaginarme encontrándome con estos gremios con demasiada frecuencia, al menos no lo suficiente como para garantizar esta asociación que me estás ofreciendo. El hombre con armadura levantó una mano justo cuando el inspector se preparaba para replicar. Dicho esto, no estoy en contra de algún tipo de acuerdo duradero, estas tierras todavía me son muy desconocidas, incluso con algo de ayuda que me han brindado hasta ahora algunos de los aventureros que vienen aquí. Debe estar refiriéndose a Goblin Slayer y su grupo, pensó la Guildgale. Por lo tanto, dado que el gremio seguramente debe poseer una gran red de información, me gustaría tener acceso a ella según sea necesario si me encuentro con otro gremio o cualquier lugar afiliado a su organización. Información como detalles de nuevos mapas, amenazas generales y similares. Apreciaría mucho ese conocimiento. A cambio, aunque no estoy dispuesto a vender exclusivamente al gremio, estoy dispuesto a vender productos seleccionados solo al gremio. Si el hombre hubiera aceptado la oferta del inspector, solo podría venderles sus productos a ellos y a nadie más. Si se descubre que ha violado los términos del acuerdo, el acuerdo se rompería, se aplicarían multas y, dependiendo de otras circunstancias, podrían suceder cosas aún peores. Después de todo, ha habido algunos casos en los que personas que habían hecho negocios con un gremio terminaron siendo personas turbias que secretamente tenían la intención de hacer daño de una forma u otra. Sin embargo, lo que estaba ofreciendo era solo una versión modificada del trato. Muy probablemente obtendrán los derechos sobre estos bolos suyos si alguna vez los llama, pero al mismo tiempo, aún sería perfectamente libre de hacer negocios como agrada a los demás siempre y cuando no intente vender los bolos a ninguna otra parte. Estaría libre de las restricciones que tendría el acuerdo original y el gremio de aventureros aún podría obtener los bolos para venderlos a sus propios precios ajustados. Y todo lo que esto les costaría sería simplemente darle al hombre acceso a la información que considerara pertinente en ese momento además del precio que acordaran por los bolos. Puede parecer que este acuerdo favorece en gran medida al hombre, pero el gremio se asegurará los derechos exclusivos sobre los bolos que, a la larga, les permitirán recuperar fácilmente el dinero que se les pagó por estos consumibles prácticamente milagrosos, ya que los aventureros estarían dispuestos a desembolsar el dinero. Muchas monedas para los bolos, especialmente aquellos que eran mucho más propensos a dirigirse conscientemente a situaciones que los requerirían. Eso no debería ser un problema, dijo la inspectora después de unos segundos de pensarlo, con un brillo en los ojos. Sin embargo, antes de cerrar completamente el trato, debo preguntar, ¿qué tan raros son estos bolos? ¿Se pueden replicar?
La cantidad de bolos en la mesa es solo una gota en el balde para mí en términos de cantidad total, aunque en este momento, solo tengo acceso a una cantidad limitada, respondió el hombre con armadura. En cuanto a la segunda pregunta, se puede hacer más, pero dicho método solo lo conozco yo. Y él no está dispuesto a compartir esa información que no se dijo. Ya veo. Entonces, en ese caso, no veo ninguna razón para rechazar el trato, dijo el inspector, quien ahora se puso de pie, lo que provocó que el hombre se pusiera de pie también. La gran diferencia de altura entre los dos era bastante cómica, notó la Guildgirl mientras también se levantaba de su lado del sofá. En cuanto al precio que estamos dispuestos a pagar, normalmente, solo ofrecería una cantidad y eso sería todo, pero dados los artículos que se venden, me temo que debo consultar a mis superiores primero, consultarlo con ellos. ¿Puedo pedirle que espere en el área de recepción? Una vez que se confirme el monto, mi colega lo llamará a su estación con sus monedas, pero tenga la seguridad de que el monto pagado será significativo. A eso. Mis gracias, señora, dijo mientras se inclinaba levemente ante ella y le ofrecía la mano. La inspectora extendió la mano y la sacudió lo más firmemente posible antes de disculparse, no sin antes sacar una bolsa especial en la que luego colocó todos los artículos que el hombre les había vendido, que luego sacó con un poco de resoplido. Esfuerzo. Entonces, por favor, síganme, dijo la chica del gremio. Te acompañaré de regreso y luego iré a ayudar a mi colega. Intentaremos ser rápidos. El hombre asintió. Nuevamente, gracias. Esto será de gran ayuda para mí. Luego ella se despidió de la habitación y él la siguió sin dudarlo hasta el área de recepción. La chica del gremio observó en silencio mientras el hombre se dirigía hacia la pared frente a las estaciones de recepción y se acomodaba apoyándose en ella, y procedía a observar distraídamente a los aventureros y empleados que iban y venían. ¿Qué día estaba resultando ser este?, pensó la chica del gremio un poco mareada cuando finalmente se giró para irse por el momento. Mientras continuaba con sus deberes originales hasta que el inspector o su jefe la llamaron, la joven no pudo evitar preocuparse un poco. Quizás estaba siendo demasiado paranoica, pero cada vez que Goblin Slayer se veía atrapado en cualquier tipo de circunstancia inusual, solían suceder cosas malas. A estas alturas, simplemente escuchó suficientes informes, tanto oficiales como no oficiales, del aventurero obsesionado con los duendes y su grupo para saber que incluso los eventos aparentemente más inofensivos parecían significar que algo extraordinario, para bien o para mal, estaba en marcha. Había sucedido no mucho después de que comenzara a festejar con la sacerdotisa y luego con los demás, cuando hablaron de enfrentarse a un ogro, por no hablar del ataque a esa granja. Luego habían hablado relativamente poco de lo que había sucedido en la Ciudad del Agua y la Guildgirl ciertamente nunca podría olvidar cómo habían resultado las cosas durante el festival, después de su pequeña cita con el torpe Goblin Slayer. Así sucesivamente, y que él se encontrara con un extranjero tan claramente único en una búsqueda para matar duendes definitivamente contaría como una circunstancia inusual, más aún cuando ella ahora recordaba sus vagos comentarios sobre los goblins actuando un poco notablemente diferente de lo habitual. La recepcionista se detuvo en sus pasos para colocar una mano sobre su corazón, sintiendo como sus latidos se aceleraban un poco por la ansiedad que ahora habitaba en su interior. Solo podía esperar que esta vez las cosas no salieran tan mal. Le tomó unos 20 minutos aproximadamente, pero la venta de sus productos fue aprobada por los superiores del tasador y pronto recibió su compensación. El Tarnisec se despidió inmediatamente después, aunque no sin antes despedirse de los dos empleados con los que había interactuado. Una vez fuera del gremio, decidió explorar la ciudad brevemente. En parte para ver qué lugares de interés tenía para ofrecer el lugar, pero principalmente para ver si había algo que pudiera resultarle útil en el viaje que le esperaba. Primero decidió aventurarse en una tienda de ropa. Una decisión bastante inusual de su parte, lo admitirá, pero en caso de que tuviera que pasar y quedarse en otras ciudades y pueblos durante su viaje, entonces sería bastante impropio de su parte simplemente permanecer con su armadura. Todo el tiempo imaginó que sería igual de grosero andar por allí si se desnudara hasta quedarse con la ropa que llevaba para cubrir sus innombrables. Por lo tanto, procedió a comprarse una sencilla camisa de manga larga, pantalones casuales de lana negros y botas y los guardó en su inventario. En segundo lugar, examinó algunas tiendas que vendían artículos diversos, y vio desde fuera algunas cosas que, en su opinión, podrían ser sustitutos decentes de algunos de los materiales necesarios para fabricar ciertos artículos, como los bolos que había vendido a los gremio.
En su viaje, tenía toda la intención de tomarse unos minutos para intentar ver si podía producir más bolos y cosas similares. Fuera de esas dos tiendas, sin embargo, en realidad no derrochó nada más. No porque nada más atrajera su interés ni nada por el estilo, o no, hubo muchas cosas que atrajeron su atención. Es solo que sintió que era mejor seguir adelante y reunirse con Rani, porque ese extraño sentimiento de presentimiento ahora era significativamente más fuerte. Sin embargo, dejando a un lado la rareza de tal sentimiento, en general estaba bastante satisfecho con cómo habían resultado las cosas. Aunque dudaba que se topara con Goblin Slayer y su grupo en el corto plazo, Tarnisek sintió que podía confiar en ellos en caso de que llegara un momento en el que necesitara la ayuda de otros. Además, finalmente obtuvo algunas monedas de estas tierras y una cantidad muy buena también. No sabía con qué frecuencia terminaría teniendo que depender de sus fondos recién obtenidos, pero al menos ahora tenía la opción de quedarse en una posada en caso de que permanecer en el campo resultara poco práctico por cualquier motivo. Pero lo mejor de todo fue el acuerdo que había establecido con el gremio, que había sido escrito y requería que él firmara cuando la chica del gremio había salido a entregarle el pago por sus mercancías. Para su alivio, el lenguaje escrito de esta tierra parecía ser el mismo que el suyo, por lo que pudo firmar el documento después de comprobar que todo estaba en orden. Los acuerdos siempre tenían que ser revisados, especialmente porque esencialmente se trataba de una organización completamente nueva con la que estaba firmando. Dicho esto, el guerrero con armadura no estaba seguro de con qué frecuencia aprovechará al máximo este nuevo acuerdo. Este gremio aventurero parecía carecer de algunas de las capacidades en las que confiaban otros grupos y órdenes en las tierras intermedias, por lo que había una buena posibilidad de que los servicios a los que ahora tenía acceso no fueran tan extensos como necesitaría. También estaba el simple hecho de que incluso sin ninguna información adicional, debería poder terminar su búsqueda para conectarse con Rani sin ningún otro tipo de problema, con suerte. Pero como era norma para él, mejor tener algo y no necesitarlo que necesitar algo y no tenerlo. Por lo tanto, no importa cuán a menudo o cuán poco dependiera de los servicios del gremio en el futuro, al menos podría descansar un poco más tranquilo sabiendo que tenía esa opción. Sintiéndose tan seguro como iba a estarlo, el Tarnised ahora sintió que era mejor irse. El día aún era bastante joven, pero el tiempo siempre tenía una manera de pasar terriblemente rápido. Lo mejor es seguir adelante ahora. Aunque podía viajar también durante la noche como durante el día, siempre ayudaba a tener que luchar durante el día. Al menos así tendría la luz disponible para detectar a sus enemigos en su mayor parte. Consultando su mapa nuevamente actualizado, se dirigió hacia la salida este de la ciudad, disfrutando en silencio del ajetreo y el bullicio del entorno a su alrededor mientras la gente se ocupaba de sus asuntos. Una vez más, solo podía maravillarse de cuán pacífico era este mundo en comparación con el suyo. Con suerte, una vez que él y Rani puedan regresar a casa, podrán guiar lentamente sus tierras por un camino que podría rivalizar con estas tierras en términos de prosperidad. El Tarnised dejó escapar un pequeño sonido mientras se acercaba a la salida este, donde parecía haber una pequeña conmoción. Un grupo de 4 personas se encontraba casi en medio de la calle. Los Tarnised inmediatamente los distinguieron como aventureros, lo que se hizo dolorosamente evidente por su equipo. Vamos, sé que es pesado, pero no puedes rendirte tan fácilmente, dice una voz ronca, perteneciente a un joven bastante alto y bien formado. Vestido con una armadura oscura y con una gran espada en la espalda, era claramente un guerrero experimentado. Más allá de simplemente sus experiencias como aventurero, el Tarnisek tenía la sensación de que este guerrero tenía alguna otra forma de experiencia en batalla. Lo sé. Solo dame un minuto. Gritó un hombre más joven, no, un niño, en realidad, fácilmente en su adolescencia. En comparación con el hombre mayor, el niño era naturalmente más bajo y mucho más delgado, aunque todavía tenía algo de fuerza en sus extremidades, notó el Tarnised. También estaba mucho menos blindado y su forma bastante pobre al llevar el gran paquete de artículos en su espalda hablaba de su inexperiencia. Un novato. Parece que se trataba de algún tipo de entrenamiento para ayudarle a desarrollar su fuerza y resistencia. Uf. Esperaba que ya te hubieras acostumbrado a esto. Será mejor que aceleres el paso o te arrastraremos, con mochila y todo, si es necesario. Estoy bastante seguro de que no quieres eso, comentó una mujer de cabello rubio ataviada con una armadura inmaculada. Su sola presencia le dio al Tarnised una mínima pausa. Aunque extremadamente débil, pudo detectar algo parecido al fundamentalismo en ella.
¿Había sido alguna vez practicante de encantamientos o al menos de lo que se considera encantamientos en este mundo? Si es así, es bastante extraño. Parece como si de alguna manera hubiera perdido la capacidad de usarlos. Un cambio de fe o de mentalidad, tal vez. O cualquier poder superior que ella siguió y que probablemente le había otorgado tales habilidades había decidido quitárselas. Mientras tanto, al lado de la rubia estaba una niña. Aproximadamente de la misma edad que el niño y vestido con ropas sorprendentemente verdes brillantes que el Tarnised inmediatamente notó que pertenecían a alguna escuela de magia, aunque no sabía qué escuela podría ser debido a las diferencias grandes y pequeñas entre ambos mundos. En cualquier caso, parecía bastante preocupada por el chico. Vamos, nos estás deteniendo. Aunque evidentemente no estaba lo suficientemente preocupado como para aguantar su breve comentario, notó el Tarnised con una leve sonrisa. Reanudó su paso y apenas segundos después, se dieron cuenta de él. Eres ese tipo que estuvo antes con ese tipo obsesionado con los duendes, dijo de repente la rubia, mujer caballero, mientras colocaba una mano en sus caderas. Ah, entonces ya soy tan conocido, respondió el Tarnised casualmente. Me siento honrado de alcanzar tanta fama en tan poco tiempo. Él se rió entre dientes. Tenía la intención de pasar de largo, pero ahora que lo llamaron, no vio ninguna razón para simplemente ignorarlos y seguir adelante. La mujer se burló. Es difícil no darse cuenta, ¿qué pasa con ese equipo tuyo? ¿Algún tipo de caballero? Nada de eso, aunque supongo que le he jurado lealtad a alguien de forma muy parecida a como los caballeros juran lealtad a otros, dijo el Tarnised. Ahora, sintiéndose un poco mal por el niño, Scout Boy decidió acercarse y con una mano ajustar la mochila en la espalda del niño para que el peso se distribuyera más uniformemente. Al niño ahora le resultó notablemente más fácil ponerse de pie y dio unos pasos experimentales hacia adelante. Gracias. Dijo el niño al verse pasarlo mejor. De nada, joven. Luego, The Tarnised decidió dirigirse al hombre, Heavy Warrior, al percibir que era el líder de este pequeño grupo. Supongo que estás en una misión. Sí. Acabo de terminar de prepararlo todo y estar listo para partir. El lugar al que nos dirigimos no está muy lejos, pero es mejor avanzar ahora que más tarde, respondió Heavy Warrior. Al principio, parecía conciso, pero el tono bastante relajado en el que habló parecía indicar que simplemente no era el tipo de persona que hablaba primero a menos que fuera necesario, al parecer. Los Tarnised podrían respetar eso. ¿Y tú? ¿Eres un nuevo aventurero en su primera misión o algo así? Preguntó Heavy Warrior mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. No tengo miedo. El deslustrado se rió entre dientes. Estoy en una misión muy importante, pero no soy un aventurero, al menos no oficialmente. ¿Qué, crees que las aventuras adecuadas están por debajo de ti? A pesar de las palabras algo duras, mujer caballero sonreía de buen humor. Aventuras adecuadas, los Tarnised casi podían suspirar. De alguna manera, mujer caballero le recordaba a la alta elfa arquera, quien también había hablado en parte sobre tal cosa. Pensamiento bastante ingenuo, en su opinión, pero no le correspondía decir tal cosa, especialmente cuando era innecesario. Difícilmente. Simplemente tengo mi propia manera de hacer las cosas, eso es todo, respondió el Tarnised en un tono indiferente. En cualquier caso, parece que ambos vamos más o menos en la misma dirección por el momento. ¿Deberíamos seguir adelante? Como dijiste, es mejor ir ahora que más tarde. Heavy Warrior gruñó en reconocimiento. La mujer caballero simplemente asintió. Es justo en ambos puntos, dijo este último. Luego giró con gracia a pesar de su armadura engañosamente pesada y le dio al Scout Boy una fuerte bofetada. Vamos, chico. Solo porque ahora tienes esa mochila ajustada no significa que puedas tomártelo con calma ahora. El niño explorador prácticamente graznó y comenzó a caminar junto a la mujer caballero, la niña druida, siguió apresuradamente el proceso, ajustándose el sombrero mientras lo hacía. Heavy Warrior se quedó atrás por un momento y suspiró. Normalmente tenemos a otro chico con nosotros, otro novato, para ayudarnos a llevar la carga, pero está enfermo. El Tarnised tarareó, habiéndose estado preguntando por qué el Scout Boy llevaba una carga tan grande solo, incluso si era como una forma de entrenamiento. Supongo que el chico no está hecho para el combate directo. No, explorador. Pero aún así, nunca está de más desarrollar algo de músculo, ¿verdad? Especialmente en esta línea de trabajo. El guerrero pesado hizo una pausa. El niño necesitará toda la fuerza que pueda conseguir si quiere ganarse la vida con esto.
Qué cariñoso de tu parte, bromeó el Tarniset con una mezcla de humor y genuina admiración. Heavy Warrior resopló, un poco avergonzado. Parece que no le gustaba que le señalaran sus características más suaves. Una pena. Vamos, dijo Heavy Warrior con una pequeña sonrisa. No sé quién eres, pero puedo decir con solo una mirada que eres un muy buen guerrero. Será interesante tenerte a lo largo del viaje, sin importar lo breve que sea. Mientras Heavy Warrior avanzaba para alcanzar a su grupo, el Tarniset lo siguió, sonriendo bajo su yelmo. De hecho, debería ser un viaje interesante, murmuró en respuesta a las palabras de Heavy Warrior. La realidad pareció crujir y gemir cuando fuerzas más allá de su poder intentaron infiltrarse. Normalmente, tales fuerzas no serían capaces de encontrar un punto de apoyo en este mundo, ya que a pesar de su poder insondable, existían ciertas reglas y contrafuerzas para impedirles entrar, por no hablar de estas fuerzas que a menudo chocan y se niegan entre sí para hasta cierto punto. Pero en el caso de la llama frenética, las oraciones de los nómadas le habían dado el faro necesario para regresar y finalmente entrar en este mundo, y ahora que había logrado entrar, los muros invisibles de la realidad se habían debilitado como resultado directo. Finalmente permitiendo que otra fuerza comience a abrirse camino dentro de la realidad. En lo profundo de una caverna subterránea, las criaturas que habían hecho de ella su hogar saltaron cuando algo surgió a borbotones, algo parecido a sangre por su apariencia. A pesar de la sensación de que debían huir, muchas de estas criaturas no pudieron evitar sentirse atraídas hacia la brecha marginal en el espacio de donde parecía provenir la sangre. El más cercano de ellos metió la mano en el hueco y sintió que la madre sin forma se retorcía de alegría por haber encontrado ya un nuevo niño que ocuparía el lugar de Mok. Y así, el duende, normalmente una criatura de mezquina crueldad y deseo animal, sintió un verdadero propósito por primera vez en su miserable vida. Este video fue hecho y subido originalmente por el canal Creepy Anime Oficial. Si escuchaste este fanfic en otro canal con esta marca, es porque ha sido robado y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para más contenido como este. Sin nada más que decir, me despido. Paz.